Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, ayer comenzamos una serie de estudios muy hermosos, el poder de los nombres del Espíritu Santo. Y ayer estudiamos el ayudador. ¿Has pensado cómo es como paloma? Hoy el estudio es el Espíritu Santo, la paloma. A medida que conocemos los nombres y atributos del Espíritu Santo y cómo cada uno de ellos refleja su relación con nosotros de innumerables maneras, es importante recordar que Él es una persona para conocer, no solo un poder para usar. Pero a menudo olvidamos eso, porque el Espíritu Santo no se presenta en un cuerpo humano como lo hizo Jesús. No obstante, el siguiente nombre que estudiaremos, la paloma, toma cierta forma de expresión en un cuerpo, aunque no en un cuerpo humano. En Lucas 3:22 leemos: descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí él, por supuesto, es Jesús. En este versículo, el médico Lucas señala que el Espíritu Santo apareció en forma corporal como una paloma. Esta idea que solo nos expresa Lucas, ya que los otros tres evangelios no mencionan el término forma corporal, revela que el Espíritu puede aparecer en nuestra vida en forma física, puede tomar forma de sustancia en la tierra, como una paloma o un ser humano o cualquier otra cosa que desee para presentarse. Ahora, tengamos en cuenta muy bien lo que dice la palabra de Dios. Dios sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Al mismo tiempo que satisface esa necesidad a través del ministerio del Espíritu Santo como una ayuda, también a veces lo hace como una paloma. Por ejemplo, Dios escogió una paloma para que Noé la enviara a fin de saber si las aguas habían bajado después del diluvio, en Génesis 8, 9 al 12. Cuando la paloma regresó, Noé vio que no había tenido lugar donde posarse, pero la próxima vez que la envió, volvió con una rama de olivo en la boca. Y entonces Noé supo que las aguas habían bajado lo suficiente como para que creciera la vegetación. La paloma regresó a su entorno familiar de la barca, pero trajo consigo un testimonio de restauración para que todos lo vieran. Por eso, muchas veces vemos la imagen de una paloma con una rama de olivo ligada a eventos o debates que implican acuerdos o restablecimiento de paz. La paloma simboliza el final del juicio y el comienzo de un nuevo día de bendición y libertad, que nos recuerda que algo nuevo nos espera cuando estamos saliendo de un mal momento. Es la forma en que Dios nos hace saber que si bien puede haber tenido lugar un juicio, la restauración es inminente. Y encontramos una imagen similar en el relato de la creación. Leemos que mientras Dios procedía con la creación del mundo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en Génesis 1:2, como una paloma que surca los cielos. El Espíritu sobrevolaba para poner orden en el caos que había debajo. Y entonces una de las razones por las que deberíamos querer una relación cercana con el Espíritu es porque Él puede poner orden en el caos. Ahora escucha esto. Número 1, descansa como una paloma con la paloma. ¿Qué quiere decir? Debido a que las palomas son una de las aves más sensibles de la creación de Dios, es interesante notar que cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma, se posó sobre él.
Las palomas que se acercan a los comederos para aves o a los árboles del jardín son las primeras aves que vuelan cuando tú sales afuera. Dios, por supuesto, conocía esta sensibilidad cuando eligió descender a la tierra como Espíritu Santo en la forma corporal de una paloma. Entonces, que la paloma se haya sentido tan libre para posarse sobre Jesús, dice mucho. Una paloma no se arrimará a ningún conflicto, ya sea que lo sienta o lo presencie, sino que se posará solo donde sienta completa paz y seguridad. Por eso es significativo que descendiera sobre Jesús una paloma como símbolo de la afirmación del Padre y se posara sobre él cuando el Padre dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en Lucas 3:22. Una de las razones por las que Satanás busca mantenernos en estado de caos es para que el Espíritu Santo no pueda funcionar a su máxima capacidad. En lugar de descender y permanecer en presencia del caos, el Espíritu Santo saldrá volando, tal como lo haría una paloma. Y esto se debe a que la sensibilidad del Espíritu se impone y tiene que retirarse. Así como el Padre no mora en una atmósfera de desunión, el Espíritu Santo no mora en una atmósfera de caos o pecado. La ilustración bíblica de una paloma transmite descanso y calma, como escribió David en el Salmo 55:6. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Esta imagen de la paloma que vuela hacia un lugar de descanso despierta esperanza en nuestro corazón y también nos recuerda que una de las razones por las que muchas veces sentimos que Dios está lejos es que elegimos movernos en un ambiente donde su Espíritu Santo no se siente cómodo. Y esto sucede en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, amistades, iglesias y entornos laborales, y especialmente en nuestros pensamientos. Cuando el ambiente huele a caos, a confusión y conflicto, el Espíritu Santo vuela hacia donde se siente cómodo. Su presencia descendió para cumplir toda justicia, dice Mateo 3:15. Es decir, que no puede funcionar donde prevalece el mal. Si quieres experimentar la presencia de este miembro de la Trinidad reposando sobre ti con su paz y su presencia, pues debes crear un ambiente donde Él se sienta cómodo. Debe sentirse como en casa en ti, capaz de relajarse porque su función es la de promover y fomentar la paz. No puedes tenerlo de ambas formas. No puedes vivir totalmente en el Espíritu mientras también vives totalmente en el pecado. Son necesarias ciertas condiciones para que el Espíritu Santo haga su morada en ti y te ofrezca la paz y la presencia que anhelas. En Efesios 4:25 al 32, leemos acerca de algunas de estas condiciones necesarias para fomentar un ambiente adecuado para que el Espíritu obre. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como podemos ver,
contristar al Espíritu Santo de Dios. De hecho, podemos entristecer al Espíritu fácilmente. Es sabido que estar contristado es sentir tristeza o aflicción, llorar y sentir malestar. Básicamente lo contrario de lo que el Espíritu Santo ha venido a darnos, que es paz, consuelo, ayuda y gozo. Número 2, ten cuidado con elecciones contrarias al Espíritu Santo. Una de las razones por las que muchos de nosotros vivimos en un estado permanente de malestar es que hemos alejado al Espíritu Santo a causa de nuestras elecciones. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones han ofendido al Espíritu Santo que está en nosotros. Pero debido a que hemos sido sellados con el Espíritu, no puede salir volando, no puede retirarse, más bien permanece contristado dentro de nosotros, y eso se manifiesta en nuestra propia alma y nuestro espíritu como un caos emocional, circunstancial y espiritual. Cuando el Espíritu Santo está triste dentro de ti, ¿cómo vas a estar feliz? Cuando el Espíritu de Dios llora literalmente dentro de tu alma, ¿cómo puedes no sentir ese dolor y sus lágrimas? No puedes. El malestar del Espíritu Santo se convierte en tu malestar. Sin embargo, en vez de tratar con el desencadenante de esa tristeza interna, demasiadas personas intentan escapar de la desdicha y la aflicción y usan el entretenimiento, la comida, el sexo, las drogas, las compras compulsivas, la religión, el ejercicio, lo que sea, cualquier cosa que puedan usar como distracción. El problema es que tratan de escapar de algo de lo que el Espíritu Santo no puede escapar. Entonces, no importa cuánto lo intenten, la tristeza del Espíritu continúa resonando en su interior hasta que se desborda. El Espíritu Santo es tan sensible como una paloma y reacciona rápidamente a lo que no es consecuente con su naturaleza. Varias cosas contrarias a la naturaleza del Espíritu Santo aparecen en el pasaje que acabamos de leer en Efesios. Una de las primeras cosas tiene que ver con lo que decimos. El pasaje señala que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando el Espíritu Santo te escucha decir malas palabras, usar un lenguaje grosero o hablar con doble intención, pues Él no tiene a dónde ir. Entonces se entristece dentro de ti y tú sientes su aflicción. En Efesios 5:4 describe con más claridad cómo debemos hablar. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La conclusión es esta: cuando tú blasfemas, el Espíritu Santo llora. Si estás denigrando a otros con tus palabras, el Espíritu se contrista. Si cuentas chistes que no son graciosos, sino hirientes, agresivos o despectivos, ofendes al Espíritu Santo. Has abierto la puerta para que el diablo acampe en tu corazón y genere un mayor caos. Muchos le abren la puerta al diablo sin darse cuenta porque hablan sin pensar. Cuando son imprudentes con sus palabras, ya sea a través de blasfemias, quejas, insultos o groserías, colocan una señal de bienvenida para Satanás. Cuando mi esposa y yo aconsejamos a parejas casadas que no se llevan bien, muchas veces nos quedamos pensando en esto, porque después de unos minutos de escucharlos insultarse y culparse el uno al otro, pues es obvio que están causando su propia desdicha. Lo que sucede es que al entristecer al Espíritu Santo que está en ellos, cada uno termina teniendo una relación infeliz con el otro. Lo que dices importa, y como lo dices importa. Debemos usar nuestras palabras para edificarnos y animarnos unos a otros, no para destruirnos unos a otros. Cuando destruimos a las personas hechas a la imagen de Dios,
al mismo tiempo estamos destruyendo el poder y la presencia pacificadora del Espíritu Santo dentro de nosotros. Considera pues cómo le hablas a alguien a quien le estás pidiendo ayuda o un favor. ¿Lo humillas? ¿Le dices cosas que sabes que lo ofenderán? Imagino que en cambio le hablas bien y amablemente. Todos entendemos este concepto, sin embargo a menudo lo olvidamos cuando se trata del Espíritu Santo. Esperamos que Él haga todo lo que le decimos cuando queremos que lo haga, mientras lo ofendemos con lo que pensamos, decimos o hacemos. Así como este trato no funcionaría en una relación humana, pues tampoco funciona con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, como una paloma, escucha tus palabras, te pide que cuides lo que sale de tu boca y que seas consciente de lo que dices. Le ofende el lenguaje grosero lleno de insultos. El escritor de Hebreos habla de no hacer afrenta al Espíritu de gracia en Hebreos 10:29. Dios se siente insultado cuando ve que usamos nuestra lengua para ofender a alguien. Si no tenemos cuidado o continuamos con este tipo de lenguaje, no solo lastimaremos a los demás, sino que también nos lastimaremos a nosotros mismos. En el sur de Turquía dicen que vive un cierto tipo de ave, una grulla, y esa grulla vive principalmente en las montañas. Y cuando vuela, emite un fuerte graznido que atrae a las águilas cercanas. Las águilas siguen el sonido hasta que localizan el origen y luego se lanzan sobre la grulla y la matan para la cena. El problema de la grulla es que nació para graznar. Es parte de su naturaleza hacerlo. Por eso las grullas maduras aprenden a llevar una piedra en la boca que les evita graznar y transmiten esta lección a sus crías. Y ya no usan su boca para no dar oportunidad al enemigo de que las destruya. Las aves se dedican a volar y llegan a salvo a su destino previsto. En nuestro reino espiritual existe un águila a quien no le importa tener uno o dos humanos para la cena y se llama Satanás y tiene un agudo sentido del oído. Está atento a lo que sale de nuestra boca y le gusta cuando la usamos para el mal. Y cuando escucha todos nuestros gritos, quejas y palabras arrogantes, nos hacemos fácilmente visibles a su campo visual y le damos la oportunidad de arruinar nuestra vida. Vivimos en una época en que las palabras corrompidas son casi parte integrante de la vida cotidiana. En la televisión escuchamos palabras que jamás se hubieran dicho en el pasado. Escuchamos a personas y leemos textos que insultan a otros de una manera que habría hecho sonrojar a la persona más boca sucia hace solo unas décadas. En Twitter, en Facebook, se ha convertido en su propia forma de guerra verbal, un lugar donde cualquiera puede decir cualquier cosa o cualquiera sin restricciones ni miedo a las repercusiones. El discurso mordaz se ha vuelto tan malo que nos estamos volviendo insensibles. Hemos comenzado a esperarlo. Nos estamos sintiendo cómodos cuando lo escuchamos. Nos reímos de él o incluso lo usamos nosotros mismos. La vileza y la inmundicia se han vuelto tan omnipresentes en lo que se expresa o se comenta en línea, en las redes, que ya ni siquiera nos sorprende. Sin embargo, eso no significa que ya no espante al Espíritu Santo. Su pureza y paz no han cambiado, sus normas no han bajado, su sensibilidad no se ha endurecido. Cada vez que tú o yo entretenemos, aceptamos o participamos de pensamientos o palabras corrompidas y perniciosas, entristecemos al Espíritu de Dios y lo hacemos llorar. No obstante, no todo queda delimitado a nuestras palabras. Tus acciones corrompidas también lo incomodan. Y cada vez que agravias a alguien a sabiendas,
También agravias al Espíritu Santo. Cuando le robas a alguien, estás robando al Espíritu, estás desagradando la integridad del Espíritu. Cuando defraudas a alguien, estás defraudando al Espíritu. Cuando rechazas a alguien, estás rechazando al Espíritu. Cada uno de nosotros está hecho a la imagen de Dios. Perjudicar o marginar a alguien es hacerle lo mismo a Dios. En primera de Juan 4:20 encontramos un resumen de la relación entre cómo tratamos a los demás y cómo nos relacionamos con Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En lugar de hacernos daño unos a otros, debemos animarnos unos a otros. En lugar de ignorarnos unos a otros, debemos honrarnos unos a otros. Debemos hablar con gracia en todo momento. Para eso debemos dar palabras de ánimo y ayuda. Y también, como señala Efesios 5:4, dar gracias. Pero vivimos en una cultura que no solo permite palabras y acciones ofensivas, sino que incluso parece respaldarlas y perpetuarlas. Y eso recuerda a la niña que era hija de un pastor, que al golpearse el dedo del pie gritó maldición. Y su papá no quería alentar ese tipo de reacción, así que se acercó a ella con un plan y le dijo, cada vez que ella sintiera la necesidad de gritar la palabra maldición, si se lo hiciera saber. Y él metería la mano en su bolsillo y le daría 25 centavos por haber tenido dominio propio y no decirla. La niña sonrió y miró a su padre como si una luz acabara de encenderse en su cerebro. Gracias, papi, dijo ella, y luego agregó, pero también sé otras palabras que valen $1. Estamos viviendo en una época en la que no se valora el hablar con decencia. Hablar de forma moral y pura tiene un costo en nuestra cultura. Hemos entrado en los días de Isaías 63:10, cuando ya no nos interesa permanecer en el Espíritu, sino que nos rebelamos contra Él en nuestras palabras y acciones. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Te das cuenta de que te estás exponiendo a que Dios actúe como un enemigo contra ti? Eso es lo que dice Isaías. Nuestras rebeliones marcan el comienzo de la respuesta de Dios. Cuando eliges hablar mal a los demás y tratarlos mal, le estás pidiendo a Dios que luche contra ti y Él lo hará. Así como cualquier padre se levanta para defender a sus hijos que están siendo lastimados por alguien, Dios se levantará para detenerte o impedirte que lastimes a otros. Y lo hace a través de la presencia del Espíritu Santo que está en ti. Contristar al Espíritu no cesa con el gemido del Espíritu. Evoca una respuesta de Dios mismo para corregir las cosas dentro de ti. Ahora bien, puedes cooperar con ese proceso o puedes prolongarlo. Es tu decisión. Pero cada vez que entristeces o afliges a la paloma, te estás poniendo en contra del Dios Todopoderoso. Lo que tú y yo debemos hacer, más bien, es buscar que la paloma se sienta cómoda dentro de nosotros. Debemos buscar que el Espíritu Santo se sienta cómodo. Y para eso debemos crear un ambiente donde Él pueda funcionar. Podemos crear ese ambiente propicio cuando no participamos en las divisiones entre nosotros, ya sea de odio cultural, odio racial, odio político, odio por vacunación o no vacunación, sea lo que sea, debemos abstenernos de participar en una cultura de odio y división. Satanás revuelve esa olla de odio y división para cultivar un ambiente donde sea más fácil rechazar a las personas o menospreciar a quienes no comparten nuestras normas. Y si bien podemos tener fuertes convicciones acerca de los problemas que enfrentan nuestras comunidades, naciones y el mundo de hoy, debemos tener cuidado de no generar división a través de lo que decimos o hacemos, o incluso a través de cómo lo decimos o hacemos. La cultura actual nos recuerda las historias que se cuentan sobre Winston Churchill,
el primer ministro del Reino Unido a mediados del siglo XX, y de una mujer llamada Lady Astor, la primera mujer en ser miembro del Parlamento. Y la división entre estos dos personajes era tan profunda e intensa que las historias reflejan abiertamente ese sentimiento. Después de todo, Churchill y Lady Astor eran famosos por odiarse con pasión. Y un día, Lady Astor entró al Parlamento y vio a Churchill, y el solo verlo la enojó. Así que se acercó a él y le dijo: Winston, si yo fuera su esposa, le pondría arsénico a su té. Y Churchill levantó la vista y le respondió: Lady Astor, si usted fuera mi esposa, yo me lo tomaría. En otra ocasión, Lady Astor se encontró con Churchill cuando había bebido demasiado. Obviamente estaba ebrio, así que ella aprovechó el momento para decirle: Winston, usted es un viejo borracho. Y Churchill la miró, quizá con la visión borrosa, y le respondió: Lady Astor, usted es fea, pero yo al menos estaré sobrio mañana. Como puedes ver, estos dos realmente se odiaban. Con solo unos minutos en Twitter, Facebook u otros sitios de redes sociales, o incluso leyendo los comentarios de YouTube, puedes ver que el odio entre varios grupos de diferentes creencias ha llegado a un punto repugnante. Cada vez que un grupo desea la muerte de otros por estar vacunados o no vacunados, como sucedió en el COVID, nos hundimos en lo más bajo de nuestra existencia humana. Y se pueden observar otras divisiones, ya sean raciales, políticas, de estratos sociales o cualquier otra, y ver que el odio es igual de fuerte. Cuando la cultura promueve tal espíritu de desunión, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que decimos nosotros como seguidores de Jesucristo, debemos tener cuidado de no caer en la trampa de usar nuestra lengua para lastimar a otros. Cuando hacemos eso, contristamos al Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que limitamos o incluso extinguimos su obra en nuestras vidas. Y leemos sobre estorbar la obra del Espíritu en Primera de Tesalonicenses 5:19, que nos advierte: no apaguéis al Espíritu. Ahora, número 3, ¿qué significa apagar el Espíritu? Apagar el Espíritu es similar a echar agua sobre el fuego. El fuego ya no puede producir el calor o el beneficio que una vez pretendía dar porque la llama se ha apagado. Pero con demasiada frecuencia elegimos apagar el Espíritu en lugar de responder a él. Cuando el Espíritu está contristado y produce malestar en nuestra alma, insisto, porque hemos sido sellados con Él como cristianos, decidimos que no queremos que Él nos moleste, no queremos que Él nos convenza de pecado, no queremos que Él nos guíe, así que echamos agua sobre el fuego y lo apagamos. En otras palabras, rechazamos la convicción de pecado, rechazamos la enseñanza, rechazamos la guía, rechazamos el control. En cambio, elegimos decir lo que queremos, cuando queremos y a quien queremos. Decidimos que decir a los demás exactamente lo que sentimos y desahogarnos es más importante que escuchar y responder al Espíritu. Básicamente le estamos diciendo a la paloma que se calle porque estamos enojados. Le estamos diciendo que nos deje en paz porque nos sentimos enardecidos por cualquier problema que estemos enfrentando. Ten en cuenta que el Espíritu Santo no nos pide que reprimamos nuestras emociones o que nunca hablemos de lo que nos pasa, sino que hablemos de lo que nos pasa de la manera que Dios ordena. Debemos decir la verdad en amor, como dice Efesios 4:15. Si no decimos la verdad en amor, estamos alimentando otro fuego, el fuego del odio, la división y el conflicto. Y como resultado, incluso nuestras oraciones tendrán estorbo. Santiago 4:3 lo expresa de la siguiente manera: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Una de las razones más comunes por las que los cristianos no reciben respuesta a su oración como desearían es que están viviendo un estilo de vida marcado por el conflicto, ya sea que se trate de conflicto en sus relaciones interpersonales, conflicto interno por no estar en sintonía con la verdad de Dios o conflicto por lo que dicen y cómo lo dicen. El conflicto cierra la puerta a la oración, porque como ya hemos mencionado, el espíritu como una paloma no funciona en un ambiente de conflicto. El apóstol Santiago explicó el vínculo entre el conflicto y nuestra intimidad relacional con Dios, en especial con el Espíritu Santo cuando escribió: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago 4, del 4 al 5. Dios ha puesto el Espíritu Santo en cada creyente y hemos sido sellados con el Espíritu. Eso tuvo un costo no pequeño para nuestro Rey, y sin embargo, a menudo tratamos al Espíritu como un elemento secundario. Desestimamos su influencia en nuestra vida. Como resultado, Dios anhela celosamente la atención e intimidad que Él ha permitido que cada uno de nosotros tengamos con su Espíritu dentro de nosotros. A medida que conozcamos más a fondo los nombres y las características del Espíritu Santo en estos estudios, aprovechemos ese conocimiento para reposar en la paloma, el Espíritu Santo. En resumen, quédate con esto. Al igual que la paloma de la naturaleza, la paloma del Espíritu Santo es sensible, es paz, calma y estabilidad. Es la oportunidad de comenzar de nuevo como la paloma de la naturaleza en los días de Noé. Y puesto que como hijo de Dios ha sido sellado con la paloma, su tristeza se manifestará como su tristeza, su desdicha se manifestará como tu desdicha. Si quieres experimentar la paz, el consuelo y la calma que el Espíritu tiene para dar, debes ser muy consciente de no ofenderlo ni contristarlo. Sé consciente de lo que dices y cómo lo dices. Sé consciente de lo que piensas y cómo eso afecta tu comportamiento. Sé consciente de tus elecciones con respecto a lo que ves, lees, miras, comentas o hablas. Sé consciente de lo que contrista al espíritu y luego procura reducir o eliminar esas cosas en tu vida. Entonces comenzarás a experimentar su presencia que te da la paz que anhelas. No puedes permanecer en el Espíritu Santo si eliges permanecer con el mundo. No puedes poner combustible, diésel y gasolina sin plomo en tu automóvil. Tampoco puedes escuchar estaciones AM y FM al mismo tiempo en la radio. No funciona así. Seguir al mundo significa no seguir al Espíritu de Dios. No puedes seguir a ambos, pero lo bueno es que depende de ti, basado en tu libre albedrío. Puedes elegir. Cultivarás la cercanía con el Espíritu Santo y seguirás los caminos de Dios, o elegirás entristecer al Espíritu Santo. Lo que elijas se reflejará en tus propias emociones y decisiones de vida. El Espíritu Santo puede darte gran esperanza, calma, poder y paz, pero solo si decides no apagarlo con tu forma de vivir o hablar. Dios desea una relación íntima contigo. Él anhela celosamente que la presencia del Espíritu en ti se conecte contigo en lugar de que tú te conectes con el espíritu de las tinieblas que es el mundo. Sin embargo, como ya hemos dicho, depende de lo que elijas. Está en ti decidir si buscarás la intimidad con el Espíritu de forma continua o no. Pero el Espíritu Santo no es un genio de la lámpara al que puedes llamar con un chasquido de dedos. Hemos sido sellados con el Espíritu dentro de nosotros y está disponible en la medida que cultivemos intencionalmente una relación cercana con Él y que nos conformemos a la verdad y el amor de Dios. Vamos a orar y a darle gracias.
Uy, y mañana estará hermoso el Espíritu Santo, el agua viva. ¿Lo habías pensado de esa manera? Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias porque tú eres un Dios de maravillas. Gracias porque podemos conocer tus diferentes facetas a través de tus nombres y podemos entender que tú eres un Dios maravilloso. Señor, y que siempre te manifiestas a nosotros porque hemos sido sellados y con la promesa del Padre a través de Jesucristo de que tú estarías con nosotros para siempre ayudándonos en nuestras debilidades, aun cuando no sabemos orar como debemos. Te damos todo el honor y la gloria y que tú siempre nos ayudes en todo. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos todo el honor y toda la gloria. Señor, y que tú nos ayudes en nuestras debilidades diariamente. Señor, y sabemos de antemano que tú te vas a glorificar en este evento de este sábado en los matrimonios, porque es tu propósito que cada matrimonio que fue instituido por ti, porque el matrimonio fue una idea tuya, reflejen el amor tuyo de Cristo y su iglesia. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.